todos y a todas, bienvenidos a Jucam, su casa del despertar de la conciencia, infinitas expresiones de la conciencia. Yo soy Catalina Prieto. Y yo soy Juan Esteban Zuluaga. Y hoy les tengo una mujer impresionante con un tema muy especial y sé que a muchos nos van a mover esas creencias de las que venimos desde chiquitos, desde la cuna, ¿no? Porque muchas de esas creencias son infundadas por nuestros padres. Así que bueno, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a María Teresa. Pero ojo, antes de pasar a María Teresa, quiero recordarles suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al video y compartir toda esta información con las personas que ustedes sientan que puede esta información llenar su corazón, despertar su conciencia y resonar. Ahora sí, María Teresa, quiero darte las gracias por regalarnos este tiempo, nutrirnos con tu sabiduría y estoy completamente segura que todas las personas que hoy nos están acompañando van a quedar muy llenitas de amor, pero también muy movidas y muy sacudidas porque las creencias son muchas cosas. Así que, bienvenida. Hola, buenas tardes, Juan Esteban y Catalina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, encantada de poder aportar mi experiencia de vida para que otras personas pues se den cuenta de que tenemos muchas creencias limitantes, pero las podemos ir transformando día a día, dándonos cuenta que hay un mundo maravilloso para seguir creciendo. Entonces, bueno, aquí estoy para contar esa experiencia de vida. Bueno, gracias María Teresa. Bueno, como ya escucharon, la historia de hoy es una historia muy inspiradora, muy seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados con esta historia. Y les cuento un poco más de María Teresa. Ella estudió medicina, es médica de profesión y nació en un hogar muy religioso en donde eran testigos de Jehová. Trabajó en el área administrativa de un hospital durante 12 años hasta que quedó embarazada de su segunda hija y posteriormente fue expulsada de su comunidad religiosa. Esto, junto con el nacimiento de sus dos princesas, que para ella son sus grandes maestras, eso le permitió a ella abrir su vida a algo nuevo, distinto y diferente, que era la espiritualidad. Y la espiritualidad entendida desde todas esas facetas y herramientas que nos ayudan a ser mejores seres humanos, y no solo eso, sino ayudar a los demás. Eso la llevó a ella a estudiar y certificarse en diferentes metodologías y terapias, como por ejemplo homotoxicología, terapia neural, psicoterapia transpersonal, constelaciones familiares, Reiki, TRE e interpretación terapéutica de sueños, entre otros. De hecho, actualmente es médica holística, o sea, es médica como tal y realiza terapias desde la medicina, holística o alternativa, por así decirlo, y también con todo lo que son las terapias alternativas. Lleva más de 9 años de experiencia ofreciendo este tipo de servicios para todas las personas que necesitan una ayuda, una guía, bienestar, etcétera, etcétera. Así que hoy las tenemos acá, María Teresa Ortiz, y nos va a hablar justamente de un tema muy lindo que es de la religiosidad a la espiritualidad, un cambio de creencias. Así que, María Teresa, tienes la palabra. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, escogí este tema porque para mí ha sido realmente un cambio total. Yo fui engendrada desde el vientre con las creencias religiosas de mis padres. En ese momento, tanto mi papá como mi mamá eran testigos de Jehová. Entonces, desde la información que traía del vientre en adelante, eran estas creencias muy valiosas porque tienen unos valores y unos principios que me ayudaron a formar la mujer que soy hoy, pero también tenían un lado que a mí no me encajaba mucho, y era el de hacerme ver o el de mostrar un Dios castigador si no cumple ciertos requisitos. Entonces dentro de mí decía, bueno, pero si Dios es amor, si la misma Biblia dice que el amor todo lo puede, ¿cómo es posible que Dios me vaya a castigar porque yo celebre un cumpleaños, porque yo celebre una Navidad? O sea, eso a mí no me encajaba. Entonces, igual seguí creciendo ahí, pues estaba al lado de mi mamá. Y bueno, pasaron los años, me iba dando cuenta que en las otras religiones pues más o menos pasaba lo mismo. Siempre en la católica, si estás, entonces o te vas para el infierno, para el purgatorio, o para el cielo, de acuerdo a tus comportamientos. Entonces, bueno, fui creciendo con unos ideales colocados por, obviamente, mi mamá. Ella tenía unas expectativas conmigo dentro de la parte religiosa,
pero yo tenía otros sueños. Yo quería servirle a la vida, para mí el trabajo con la comunidad era súper importante. Entonces, bueno, a los 16 años conozco al papá de mi hija mayor. Entonces, bueno, me novio con él, obviamente la relación prohibida, el caos total. Pero bueno, decidí seguir con esa relación, nos comprometemos. En ese momento yo ya estoy estudiando medicina y cuando voy en quinto semestre quedo embarazada. En ese momento decido en ese actual momento mi novio, decidimos casarnos y obviamente un mes después de casarme le comenté a mi mamá que estaba embarazada y ahí sí fue el acabose total, la frustración gigante. Para ella fue muy duro, pero después obviamente con ese gran amor de mamá me apoyó al 100% con mi embarazo, con mi hija, con mi matrimonio. Y bueno, así pasé pues como este proceso. Después de que nace mi hija, soy llamada por la organización y bueno, definitivamente cometí un error ante las creencias de ellos y debía ser expulsada de la congregación. Entonces ahí ya se rompió como ese tema religioso y yo digo, yo no quiero saber nada de las iglesias, pero siempre sabía que Dios estaba ahí presente en todo. Entonces decidí seguir mi vida, seguí con mi carrera, entonces fui una médica muy cuadriculada, lo que dijeran los estudios, lo que dijera la evidencia científica, y era súper cuadriculada, tanto así que me especialicé en gerencia en servicios de salud, me dediqué a la parte de auditoría médica más o menos unos 14 años de mi vida médica profesional. Y fui una auditora súper estricta con la norma, como decía la norma, era súper pegada a la norma, me fue muy bien en esa área, disfruté un montón esa parte de mi vida, hasta que llega mi segunda hija, que es de mi segundo matrimonio, y llega esta princesa María José y tiene una enfermedad muy chiquita, un tema gástrico, el cual trabajamos durante un año con todos los procesos médicos, con exámenes, con medicamentos y la niña nada que mejoraba. Entonces decidí hablar con una amiga y ella me dice, pues mira, yo te voy a recomendar un médico homeópata que vea a mis hijos. Y yo le dije, ve, yo en esas aguas yo no creo. Pero ya era tanta mi angustia de que María José no subiera de peso, no comiera. Entonces dije, bueno, listo, voy a llevarla. Y Catalina y Juan Esteban fue mágico. El médico la vio, le mandó unos globulitos de silicia, que es homeopatía, y María José al mes siguiente era otra. Comía, no volvió a vomitar, comenzó a ganar peso. Yo dije, Dios mío, aquí hay algo. Y empiezo en la búsqueda de estudiar esa vaina porque funciona. Si mi creencia médica es de que lo que no tiene evidencia y que esas agüitas no servían para nada. Entonces contacto al doctor Ovirne, que para mí es un papá, es el padre en la medicina alternativa en Colombia, y precisamente por esos días él abre un diplomado y ingreso a ese diplomado. Y ahí se me abre este mundo maravilloso de romper esos paradigmas médicos de que tiene que ser el estudio científico, de que hay otras cosas, y él nos empieza a enseñar muy clínico, porque él es muy clínico, cómo funciona el cuerpo, cómo es de importante los medicamentos homeopáticos, cómo es de importante la alimentación, el ejercicio, o sea, empieza a mostrarnos la integración del ser humano. Entonces ahí empiezo yo a encarretarme y a cambiar esa psicorrigidez mental que tenía. Entonces ya había venido venciendo el de la religión, pasé a y seguí pues como avanzando, seguí estudiando, luego en la Libre abrieron diplomado en motoxicología, entonces seguí profundizando, me colocaba para que me hicieran todas las pruebas, los exámenes, me chuzaran por todos lados, porque yo dije, yo tengo que experimentar en mí lo que mis pacientes van a vivir. Entonces me permití vivir toda la experiencia, que fue maravillosa. Y bueno, mis siguientes conejillos de indias fueron mi familia, inclusive mi esposo actualmente tenía un tema en el hombro que lo iban a operar y yo le dije, pues ven, ensayemos con terapia neural, y para mí fue espectacular porque la siguiente cita con el médico le dijo, no, yo no te voy a operar, ya estás bien. Ese hombro se le mejoró solo con terapia neural. Entonces para mí fue wow, seguir confirmando, esta vaina sí funciona. Y desde ahí seguí hasta que llego a entrar en profundidad a un diplomado específico de terapia neural.
con el doctor Andrés Insuasti. Y en este diplomado pasa algo mágico, y es que Andrés, en uno de los recesos, empieza a hablar de la psicoterapia. Y es como si a mí me hubieran quitado un velo, y él me hablaba, mira, y las personas, uno les empieza a trabajar las emociones y empiezan a revisar su sistema familiar y empezás a encontrar cómo están repitiendo patrones, y para mí era una cosa espectacular. O sea, me hubieran quitado un velo encima. Le dije, Andrés, yo quiero estudiar eso. Al año siguiente, él estaba en Bogotá, abre el diplomado en Cali de psicoterapia transpersonal e ingreso. Un diplomado maravilloso, porque no solamente me sirvió para poder apoyar a otras personas, sino que también me sirvió para mí. Empecé a darme cuenta de los patrones que estaba repitiendo, de las creencias limitantes que traía y todavía tenía, de esas alianzas. Conocí técnicas maravillosas de meditación, las constelaciones las conocí en ese diplomado. Y wow, fue genial el abrirme, y él nos permitió ir hacia otro mundo maravilloso, que es el mundo de las medicinas ancestrales. Entonces me permití asistir con él a una ceremonia de medicina ancestral donde se me terminó de abrir el mundo espiritual. Yo decía, wow, esto es hermoso. El poder sentir la divinidad, poder sentir a Dios mucho más cerca de ti, poder saber que somos uno con Él, que lo que yo siempre había sentido que Dios era, que era amor, realmente estaba ahí. Entonces, de pasar de tener una creencia religiosa donde no debía tener ángeles, no debía creer en la Virgen, no debía adorar, pasar a este mundo de ahora donde tener ángeles, creo en los ángeles, creo en la Virgen. O sea, era romper toda una creencia que me habían implantado desde el vientre. Y eso fue maravilloso para mí. Y a través de eso, bueno, ya entré a las constelaciones familiares, donde empiezo a estudiar todo mi árbol y a darme cuenta. Sí, dime, Juan. ¿No te escucho? Hola, Bella. Mira, está súper interesante tu historia y me parece muy linda, pero tengo una inquietud, siempre he tenido la inquietud, Sí. es ¿qué tipo de restricciones se pone en los testigos de Jehová con respecto a todos estos temas alternativos o transpersonales? Dale, Me claro que parece sí. interesante conocer esa parte y para saber cómo en qué medio, contextualizarnos un poco en qué medio estabas y de qué medio, ¿sabes? ¿Cuál fue el tránsito o el cambio que me imagino que fue bastante radical? Total. Bueno, claro que sí, Juan. Entonces, bueno, dentro de las restricciones que teníamos en la organización, en los Testigos de Jehová, frente a este tema, más que de las terapias alternativas, es como el tema transpersonal. Entonces, primero la creencia es que Dios es el ser superior, que los ángeles solamente están allá con Él, que la Virgen pues fue la mamá de Jesús, pero no más, no se puede adorar, no sé, nada que ver con la Virgen. No se pueden tener imágenes porque pues las imágenes son adoración y la adoración solamente es para Dios. Entonces, el poder decir y cerrar este capítulo, que lo empiezo a cerrar cuando me expulsan, de una u otra forma me excluyen porque yo cometí un error, que fue tener relaciones sexuales antes de casarme. Adicional, me casé con un hombre que no tenía mis mismas creencias, y eso para ellos no es posible y no es viable. Dentro de las cosas que ellos me dijeron era que si yo me arrepentía de lo que había hecho, y yo no me arrepentía de tener a mi hija, ni me arrepentía de estar casada en ese momento con mi pareja. Yo le dije, yo no me arrepiento, pues porque yo no siento que haya hecho algo mal, o sea, pasó lo que pasó. Y entonces me dijeron, si no hay arrepentimiento, lo sentimos, te vas. Y yo dije, ok, me voy. Pero para mí estaba el amor a mi hija y a mi pareja en ese momento. Entonces ahí empezó como esa ruptura con esa creencia religiosa de los testigos. Claro, entonces yo ya empiezo a abrirme al mundo, ya empiezo a celebrar Navidad, empiezo a celebrar cumpleaños, empiezo a vivir, porque claro, vivía muy cohibida. Quería, desde niña, quería celebrar un cumpleaños, quería armar un árbol de Navidad, recibir regalos. No podía, porque para ellos esto no es correcto. Son celebraciones paganas. Pero para mí eso era un anhelo. Entonces, claro, salgo de ahí, ya tengo la libertad para hacerlo.
y descubro que es algo celebrar Navidad, armar un árbol, dar regalos, compartir con la gente que amo. Entonces eso para mí fue maravilloso. Dime, Juan. ¿Cómo llegaste en primer lugar a los Testigos de Jehová? ¿Por parte de papá y mamá desde pequeñita? Sí, total. Cuando yo nací, tanto mi papá como mi mamá eran testigos de Jehová, ambos, en ese momento. Mi Y papá sale de la religión. perdón, te interrumpo, al Dale. expulsarte, ¿eso implicó en ti algún tipo de culpa a nivel papá y mamá? O sea, como mi papá y mamá, claro, me van a ver como la pecadora o ese tipo de cosas. ¿Eso te pasó por la cabeza o cómo fue el contexto al final? Sí, total. El tema era más con mi mamá, porque pues ya en ese momento de mi vida yo tenía 17 años, mis papás se habían separado cuando yo tenía 12, ya mi papá había sido expulsado también de la religión. Entonces el tema era con mi mamá, pues porque mi mamá fue la que después de la separación se quedó conmigo, mi mamá ha sido mi apoyo siempre y ella pues tenía sus ideales y ella todavía sigue siendo testigo de Jehová. Entonces, claro, la culpa mía de hacerla sentir mal, de que se sintiera frustrada, de que sintiera que lo que ella hizo como mamá no había servido en mí, no había funcionado porque había violado las leyes de Dios. Entonces, claro, eso generó en mí una culpa y un dolor hacia mi mamá. Mariate, yo estoy fascinada con tu historia, sobre todo porque veo el amor incondicional puesto conspirando ahí latente, ¿sabes? Como la sabiduría de la vida, armando todo un entramado para que puedas cumplir tu propósito de vida y entre eso está el conocer a tu primera pareja, ser mamá, vivir la maternidad, ¿no? Total. Porque lo que veía es que dentro de tu anhelo de quiero salir de acá, pero no hay alguna otra forma, siento que el regalo del universo y creo que esto es un mensaje para muchos, y es Total. cuando el mensaje del universo está tan claro de este es tu propósito de vida, hacia esto debes encaminarte, ocurren este tipo de cosas. Y siento que es ahí cuando tenemos que aprender a leer esos mensajes, esas señales para coger la oportunidad y aprovecharla al máximo. Entonces, siento que esta historia de vida es encantadora para muchos que pueden estar viviendo este tipo de situaciones, que pueden estarte viendo y sobre todo que pueden decir, oiga, qué amoroso, ¿no? Y se ve el trabajo de tu hija, decir, me hago cargo de esto para que mamá despierte de esta situación, ¿no? Despierta Total. y se da la sanación de la estructura de la familia. Entonces, dense en cuenta cómo las familias también dentro de su propio sistema van configurando situaciones, circunstancias, experiencias para ir encontrando esos propósitos de vida, que eso habla de la misma frecuencia en la que todos están vibrando y resonando. Ya no te interrumpo más, estoy encantada. Está perfecto, Catalina, dijiste una cosa maravillosa, así es. El plan divino que traemos para este momento, para esta encarnación, pues va a ser el que es, o sea, por más de que yo trate de evitarlo, si yo lo tengo estipulado, pues va a ser. Y así es, no tenía una herramienta en esos momentos para poder salir de esa jaula donde yo sentía que estaba, de la jaula de mi religión. Y bueno, llegó mi hija y en ese momento, wow, o sea, fue el escape perfecto. Y bueno, gracias a todos estos procesos, pues he podido trabajar la culpa y liberarme de esa carga que tenía con mi mamá, pues de haberle fallado en su momento. Entonces ha sido maravilloso esta experiencia. Dale. Perdón, ustedes dirán que cansona. Pero es que, ¿sabes qué me parece lindo? Hacerte la siguiente pregunta y es, dentro de tu proceso personal, ¿cómo fue ese despertar de conciencia? Decir, soy yo la creadora de mi propio destino, soy yo la que toma las decisiones, soy yo la que siempre tiene la libertad. Y finalmente la culpa es una forma desde el miedo, desde la vibración del miedo, porque aquí estamos hablando también de energía, de cuántica, todo eso de vibrar desde el miedo, que genera culpa, vergüenza, desconfianza, escasez. ¿Cómo fue ese cambio de creencias, no? Para que tú despertaras esa chispa divina y dijeses, además de ser médica, científica, así, súper radical, se me abre toda una gama de posibilidades, porque siento que
cuando descubres ese poder en ti, ese yo superior en acción en esta realidad, lo que descubres es esa capacidad de todas las posibilidades que se te abren ante el universo. Entonces, me encantaría que pudieses contar ese testimonio de cómo fue ese descubrir y ese abrir, porque la culpa ya es una resonancia con la que se está manejando desde el control y desde el miedo, pero ese abrir los ojos y quitarse esa venda me parece bellísimo. Dale, pues mira, comencé con ese proceso con María José de rompiendo esa creencia médica y luego con Luisa, que es mi hija mayor, nuestra relación madre-hija no fue una relación muy buena en la adolescencia de ella. Y eso me llevó, ya estando en la parte alternativa, a conocer una maestra Reiki. Y entro, o sea, mi camino de entrar a esta apertura es por el Reiki. Conozco a esta persona, yo le conté mi proceso, era una compañera de trabajo, ella me dijo, pues vení, hagamos Reiki a mirar, a ver qué encontramos. Y comienza a hacerme el proceso de Reiki, a equilibrarme los chakras. Ella está muy conectada con los ángeles, entonces me dice, te voy a entregar un mensaje de los ángeles. Y yo decía, mensaje de los ángeles, pero a mí me enseñaron que los ángeles no, que los mensajes son de Dios. Pero yo dije, listo, hagámosle, o sea, me abro a recibir esto a pesar de que estaba todavía mi creencia por allá resonando. Y cuando esta mujer me empieza a entregar esa información y yo empiezo a encontrarle el sentido y la relación y comienza la relación con mi hija a cambiar, yo digo, Dios mío, o sea, esto es maravilloso. Yo no lo estoy viendo, no estoy viendo esos seres de luz al frente mío, pero los estoy sintiendo con la información que me entregan a través de esta maestra. Y ahí arranca ese empezar a buscar, con la relación con mi hija, empecé a buscar también esta parte espiritual. Y cuando ya entro al diplomado de psicoterapia, ahí es cuando el velo completamente se me abre y me abro a este mundo. Porque a través del arte, a través de las meditaciones, me empiezan a mostrar ese Dios amoroso que yo sabía que existía. Y me empiezan a decir, ven, estas creencias son tus creencias implantadas desde la religión, pero hay una nueva forma de ver la vida, hay una nueva forma en que puedes estar en paz contigo, soltando todas esas maletas que no te corresponden, que te montaste por amor incondicional a tu mamá, a tu papá, pero no te corresponden cargarlas más. Entonces empecé todo ese proceso de psicoterapia para mí, para mi crecimiento. Y lo bonito en ese proceso que ya empiezo a crecer en este mundo espiritual, a abrirme cada vez a aceptar de que así yo no vea las cosas, porque mi dicho era, yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y en medicina siempre fui así. Entonces, estas eran cosas que yo no estaba viendo literal, pero sí las podía vivir y las podía sentir. Yo decía, esto es maravilloso. Y en ese proceso de cambio, empiezo a conectar a mi esposo actual. Él al principio me decía, ve, ¿y esa religión a la que vos vas, será que no sé qué? Y un día le dije, pues caminábamos. Y en ese caminábamos, este hombre se da cuenta de un montón de cosas y dice, oye, esto es lo que yo quiero, e ingresa también a estudiar psicoterapia. Y entonces ahí ambos ya empezamos a entrar en este camino. O sea, abro yo el camino, se me quita el velo a través, por eso les digo, de mis dos maestras. María José me lleva a un lado de la parte alternativa médica y Luisa me lleva al lado espiritual con el Reiki. Y ahí se me abre este camino maravilloso. Y entonces ya en este estudio entro a las constelaciones que me enamoraron, porque el poder entrar a ese árbol familiar, el poder encontrar esas otras creencias y patrones que estaba repitiendo, pues obviamente para mí fue una bendición porque me quité otras maletas de encima. Y bueno, aquí vamos. Dime, Juan. Eso te quería preguntar, que nos cuentes un poco cuáles son como las terapias o las herramientas que tienes tanto por el lado médico como por el lado espiritual que tú llamas. Y si quieres que nos cuentes un poco, por ejemplo, la terapia neural, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera trabaja? Todo eso. Claro, mira, es... Y aprovecho para no volverte a interrumpir, y es, a propósito de todo esto, ¿qué consejos o desde tu parte personal, qué le podrías decir a aquellos médicos que tienen, a veces se sienten seducidos por esta parte energética, pero tienen como su recelo por la parte científica? Que desde tu experiencia, ¿qué les podrías decir también como para que ellos pudiesen abrir esas antenitas y abrirse a este mundo detrás de todo lo que es el ser humano? Ya no te molestes.
Dale, tranquila. Listo, voy a comenzar con las de Juan. Desde la parte médica alternativa, que hoy la llamamos integrativa, entonces tenemos la terapia neural, que es una terapia maravillosa que se hace con la aplicación en puntos específicos de un medicamento que se llama procaína. Entonces se ubican los puntos y nos ayuda a trabajar el dolor, ayuda a liberar tensión muscular, ayuda a relajar. Es como si tú le pasaras un corrientazo a las neuronas y les dijeras, oye, hay que recordar cómo funciona. Así es la terapia neural. Entonces me encanta porque pacientes con migraña les funciona maravilloso, pacientes con alteraciones del sueño, tú les haces una corona de terapia neural y les va súper bien, comienzan a regular su sueño sin tener que medicarlos. Entonces la terapia neural sirve absolutamente para todo y me encanta. Está la terapia con sueros, que aplicamos sueros para nutrir a los pacientes, sueros de minerales, sueros de ascorbato para terapias específicas. Trabajamos la homotoxicología, que son medicamentos homeopáticos mezclados en globulitos o en gotas que nos van a ayudar un montón. Eso es como lo grande que hago desde la terapia integrativa. Y ya desde las terapias holísticas que me encantan, entonces hacemos constelaciones familiares, hago Reiki, me encanta hacer Reiki, poder equilibrar esos chakras, que la persona energéticamente vuelva a subir su nivel energético y se vuelva a sentir bien. La terapia de respuesta espiritual, que es abrirnos a ese maravilloso mundo de creer en la reencarnación, de creer en vidas pasadas, de creer que existen seres de baja vibración y poder limpiar todos esos programas. La interpretación terapéutica de sueños es maravillosa, es poder entender cómo mi inconsciente a través del sueño me está hablando y me está brindando una información, y eso lo hacemos terapéuticamente. Es muy bonita la terapia. Y bueno, actualmente también estoy entrenándome en tarot terapéutico, y es como los arcanos nos brindan una información maravillosa como guía, porque no es adivinación, es simplemente una guía para seguir avanzando y poder tomar decisiones en la vida. Entonces, estas son como las terapias desde la parte holística y la parte de medicina integrativa. Y respecto a la pregunta de Catalina, sí, a los médicos, a mis colegas, les digo que se permitan abrirse al mundo, de entender de que no todo es tan cuadriculado, de que hay muchos caminos que podemos tomar para ayudar a las personas y podemos integrarnos. Tú puedes ser internista y hacer Reiki y le vas a ayudar al paciente un montón, porque le vas a trabajar su parte física y su parte energética. Y hoy en día ya cada vez están haciendo más estudios sobre cómo funciona el Reiki, sobre cómo funcionan las medicinas homeopáticas. Cada vez hay más estudios científicos que van a respaldar tu carrera, van a respaldar tu profesión. Es simplemente romper ese paradigma que nos trae sobre todo la medicina occidental, porque esto de lo que les hablo es medicina oriental, que nos lleva años luz a nosotros en la medicina occidental. Entonces es abrir ese paradigma y decir, hay otras cosas, voy a ver cómo me funciona. Se los recomiendo, van a crecer como seres humanos, van a ser mejores profesionales, mejores especialistas, porque el campo se les va a abrir un montón. Hola, Bella. Mira, te quería preguntar, ¿qué o cuál de las terapias que haces, que todas son súper poderosas, me parece espectacular? He tenido la oportunidad de recibir algunas de ellas y conocerlas, son súper poderosas. Obviamente todo van gustos, ¿no? Por ejemplo, conozco amigos, claro, conozco amigos que les encanta la terapia, ¿sabes? Pero hay otros que, por ejemplo, tienen pánico a las jeringas, ¿no? Entonces, no, yo no puedo una jeringa porque ya estoy a cuadras, ¿sabes? Y por otro lado, entonces está la otra terapia que ayuda a eso. Entonces, te quería preguntar específicamente en estos momentos, por ejemplo, para aquellas personas que necesitan incrementar o subir su sistema inmune, ¿qué terapia de las que tú realizas puede mejorar o ayudar para eso? Súper, mira, ahorita estamos trabajando mucho con la parte de sueros, uno, haciendo la parte nutricional, y dos, colocando el ascorbato, que es la vitamina C. La colocamos en altas dosis, hay estudios que comprueban
la eficiencia de la vitamina C, subiendo el sistema inmune. También trabajo con homeopatía y con homotoxicología a través de ampollitas, que estas ampollas son bebibles también, si el paciente no se quiere dejar chuzar, entonces podemos tomárnoslas. También trabajamos con los globulitos, o sea, medicamentos homeopáticos, hay unos maravillosos, por ejemplo, la chinacea, es buenísima para subir el sistema inmune, es como, para nosotros es como el antibiótico que tenemos. Entonces, desde la homeopatía, sin que el paciente se intoxique, sin que el paciente corra riesgos, independiente de que tenga patologías de base, fortalecer su sistema inmune. Así que los que necesiten, los que quieran consultarme, con muchísimo gusto les puedo dar qué recomendaciones, tanto en medicamentos como ya las un poquito más invasivas, como son las de los sueños. A mí me parece muy importante esto que, a lo que nos estás invitando, sobre todo porque yo soy psicóloga y muchos médicos envían a los pacientes a terapia, ¿no? Precisamente porque muchas de las enfermedades son emocionales, ¿sí? Y yo lo he podido ver en terapia. Son temas de orden sistémico, son temas de manifestaciones y somatizaciones. Entonces, siento que tu presencia hoy aquí en esta invitación ha sido la prueba de podemos trabajar paralelamente y una cosa no raya con la otra, porque van dos cosas importantes. Uno, esto es energético, punto. Y la energía es energía. Todos son una energía, ¿vale? Y lo segundo es que todo lo que es creado desde el amor no genera desarmonía. Así es. Puede generar caos. Caos sí puede generar. Obviamente, todo aquel que esté dispuesto a trabajarse a nivel personal, a nivel espiritual y de conciencia, va a vivir situaciones de cambio, claro, porque tiene que empezar a elevar la frecuencia vibratoria. Eso está comprobado científicamente, eso se llama salto cuántico. Pero tu presencia hoy aquí siento que para todos es una invitación a que, hey, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo y ninguna va a rayar con otra. Esto es complementario. Y siento que esto también es una invitación para los médicos, para que también se abran a que es importante que cuando una persona llegue a consulta ocurra dos cosas. Tenga en cuenta la experiencia de la psicoterapia, ¿no? Y de las alternativas que hay, porque la persona puede estar usando el camino de la enfermedad como un camino de conciencia, ¿bien? Y ahí puede encontrar su despertar. Como también deténgase un poquito, yo sé el sistema lo que exige, ¿no? De los 30 minutos de atención, no más de eso, pero deténganse un poquito a ver qué es lo que hay detrás de esta persona para que ese mundo físico, este mundo corpóreo, se esté desestabilizando como se está desestabilizando. Ahí yo siento que viene una invitación importantísima también, porque a mí, desde mi experiencia, desde la conciencia, y también te quiero hacer esa pregunta, tú me corregirás. Yo he vivido y experimentado que los pacientes que llegan o los consultantes que llegan, siempre llegan luego de que he trabajado algún tema en mí también. Total. ¿Sí? Entonces, es cierto. Esto es una invitación también para los médicos, para los terapeutas, para las personas que nos estén viendo, a que cuando ustedes tengan una persona sentada enfrente de ustedes, aprovechen el espacio que tienen con esta persona, denle el valor que tiene esta persona, el respeto que tiene esta persona, porque no saben cuándo van a volver a verla, y finalmente esta persona es un reflejo del propio proceso de ustedes. Entonces me encantaría que desde ahí, desde tu quehacer en consulta, nos contaras qué historias has encontrado que se relacionan con tus procesos de vida y cómo resolviéndolos en ti, también ayudas a resolverlos afuera a tus consultantes. Cata, es perfecto lo que tú dices y me ha pasado un montón y muchas veces lo siento como si el universo te mandara el examen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo como terapeuta ya me trabajé el tema de papá. Y entonces me empiezan a llegar pacientes que tienen temas de pareja y cuando empiezo a revisar los temas de pareja, vienen con temas, generalmente llegan las mujeres, los hombres son más esquivos en abrirse a una consulta,
Entonces, en temas de pareja, generalmente llega la mujer y tú empiezas a trabajar con ella y te das cuenta que el rollo viene de un tema que tiene con papá. Y entonces empieza ella a contarte la historia y uno dice, y esto también me pasó a mí. Entonces, por ejemplo, yo soy hija de padres separados en estos momentos. Mi papá fue una persona que tuvo varios hogares y entonces te empiezan a llegar mujeres con mi papá me abandonó a mi mamá, es que se fue con otra. Y entonces ahí es donde está, ¿cómo me voy a chequear yo? Me engancho con la historia y empiezo a decirles que tu papá es un no sé qué, es un miserable, o por el contrario, respiro y digo, aquí hay algo mío todavía, pero voy a ayudar a la persona y empiezo a indagar más y qué era lo que te molestaba de eso y en qué te afectó. Y entonces empiezo a indagarla saliéndome yo de esa historia que también es mi historia. Y al terminar esa consulta yo puedo decir, bueno, este tema yo ya lo tengo chequeado, digo, no, aquí todavía esta partecita me molestó y entonces yo obviamente como terapeuta también tengo que buscar ayuda en otro terapeuta porque pues tengo un pendiente por resolver. Y así pasan con todas las historias. Cuando estoy haciendo trabajos de niño interior personales, que para mí es un tema encantador porque no todos los días trabaja niño interior, me llegan los casos específicos de niño interior, de pacientes que tienen ese niño herido o porque fueron abusados o porque pelearon con sus papás, porque su papá lo maltrató y entonces estas son cosas que digo, Dios mío, me sigues mandando las cosas para seguir aportando desde lo que yo ya sané o para recordarme cosas que aún tengo pendientes por sanar. Entonces, siempre he dicho que el universo, a nosotros como médicos o como terapeutas, a ti como psicóloga, siempre nos va a traer los pacientes que nosotros ya estemos listos para trabajar. O sea, él nunca nos va a colocar en una circunstancia o situación que nosotros no podamos saber o no nos podamos defender. Él siempre sabe en qué momento ya estamos listos. Hay un tema muy importante, es creer en nosotros, creer en esa magia que hay dentro de nosotros para poder resolver tanto nuestros temas y poder apoyar también a los pacientes. Gracias, Mariate. Mariate, me encantaría poder también pedirte el favor que nos compartieras desde tu quehacer y desde tu medicina, cómo la enfermedad de un ser querido se convierte en un llamado al camino espiritual o a un camino de conciencia, porque eso es parte de tu historia, pero sé que también es la historia de muchas personas que detrás de vivir esta experiencia de sanación o de la enfermedad van encontrando también respuestas a esto. Total, así es. El caso fue con mi hija María José. Ella presenta una alteración en el vaciamiento gástrico y esto hace pues que ella no gane peso, que todo lo vomite y entonces empezamos todo un proceso y llega un momento en que María José al no mejorarse, pues yo entro en una crisis de decir, yo no puedo dejar a mi hija con omeprazol toda la vida porque sé que va a terminar con un hígado dañado, yo no lo voy a hacer. Entonces dije, ok, voy a buscar otra opción. Y ahí es cuando entro a la medicina integrativa o a la medicina alternativa. Ahí ya comienzo a abrir un mundo y la lleva a este camino de psicoterapia, de toda esa transformación holística. Entonces, como esa maestra mía, María José, me permite creer que hay otras cosas que también funcionan, como es la homeopatía, como son las goticas, como son los globulitos, y entrando a estudiar eso, puedo llegar a este mundo maravilloso espiritual que ahora amo y me apasiona y siento que desde ahí le puedo aportar un montón a todas las personas, porque como tú lo decías ahora, Cata, el 98%, 95% de las enfermedades son de origen emocional. Y recordar que lo que la mente calla, el cuerpo lo va a manifestar y lo va a expresar de diferentes formas. Entonces, por eso me encantó cómo yo pude integrar esa parte médica ayudándole al paciente. Cuando yo logro estabilizar un paciente emocionalmente, su patología física también se estabiliza. Tengo un caso que se los voy a comentar ahora que me acordaste, es una paciente con cáncer, le diagnostican un cáncer de mama, gracias a Dios temprano, de todas formas le hacen su mastectomía, tan pronto se lo diagnostican, ella me cuenta, yo le digo, listo, vamos a empezar un proceso de sueros y adicionalmente vamos a empezar un proceso de perdón. Y me dijo,
bueno, listo, hagámosle. Y empezamos ese proceso. Ella tenía un tema con su pareja que ya se había separado y tenía un resentimiento, y empezó ella a hacer ese proceso de autoperdón, de sanar, de soltar. Los sueros, éramos súper juiciosas. Ella se alcanzó a hacer 2 quimioterapias. Para la tercera quimioterapia ella dijo, hacerme una quimio es un infierno para mí, yo no quiero más quimioterapia, si me tengo que morir, pues me muero, pero no quiero más quimios. Yo le dije, es tu decisión, si quieres continuamos con el proceso nuestro, y así fue. Seguimos con los sueros súper juiciosos, haciendo sus procesos de autoperdón y de perdón a su pareja y de, bueno, todo lo que encontró en su sistema familiar. Hoy en día tiene 5 años con el proceso, negativa completamente, no le hizo metástasis, todos sus controles de sus exámenes son completamente negativos. En este momento el médico simplemente le dice, pues siga haciendo lo que ha venido haciendo todo este tiempo, porque le está funcionando. Entonces, para mí, ella es una experiencia maravillosa de cómo tú con medicinas alternativas y con procesos de autosanación, que fue lo que más le ayudó a ella, puedes recuperarte de una patología. En alguno de los casos que has tratado o los consultantes que has tenido, ¿te has topado en algún momento con, por ejemplo, brujería, ataques energéticos que hacen que la persona probablemente no pueda responder positivamente a la terapia o algo así? Total. He encontrado de esos casos personas que tienen desencarnados, que tienen energías pegadas a ellos, sí, personas con brujerías, totalmente, sobre todo cuando hago constelaciones, podemos detectarlas. Y bueno, lo que se me permite manejar a través de TRE, a través de constelaciones, se puede liberar para que la persona pueda seguir avanzando. Y también, si es algo mucho más profundo, pues busco la ayuda de otros colegas, de otras personas que puedan trabajar el tema. Pero efectivamente sí, el tema de la brujería, el tema de las energías discordantes está presente en muchísimas personas y no las deja avanzar. A mí me llama mucho la atención esa pregunta que hizo Juan junto con tu respuesta, porque lo primero que se me vino a la mente fue el trabajo de la TRE. Me parece muy interesante ver a una médica haciendo terapia de respuesta espiritual, sobre todo en la limpieza de memorias ancestrales y de vidas pasadas, pero también de temas energéticos del campo energético de la persona. Desde ahí, ¿qué es lo que más encuentras común de las enfermedades de los consultantes que te llegan en términos energéticos? No sé si me hago entender. Bueno, lo que puedo encontrar, por ejemplo, cuando tienen una patología, de las cosas que primero reviso son sus chakras. Y mirando los chakras, generalmente hay 1 o 2 chakras que están bloqueados, no están permitiendo el fluir de la energía, y eso hace que los órganos que esos chakras están custodiando, por decirlo así, pues no estén fluyendo y comienzan a enfermarse. Entonces, es como el primer camino en ellos, y lo que vaya encontrando con la TRE, para mí es una herramienta maravillosa porque me ayuda un montón a mirar, aparte de esos bloqueos, si hay bloqueos en el cuerpo espiritual, pues mirar qué cosas tiene la persona anclada a ella, si tiene desencarnados, si tiene energías de vidas pasadas ancladas, para poderla liberar y liberar de una u otra forma esos canales centrales, esos chakras, y que la energía vuelva y fluya para que estabilice los órganos. A propósito del tema de los chakras, gracias por tocarlo. Me encantaría que tú, como médica, persona de la salud, que haces psicoterapia y todo lo que haces, nos expliques y les expliques a las personas por qué es tan importante los chakras, por qué es tan importante tener los chakras alineados con la frecuencia vibratoria, con la armonía, con el movimiento correcto, o sea, todo lo que tienen los chakras, porque muchos dirán, son los chakras, pero realmente energéticamente los chakras influyen muchísimo en el comportamiento y en el funcionamiento de los órganos. Y tú, que eres la experta y la persona más idónea para hablarlo, siento que este es el espacio para hacerlo, así que te doy toda la palabra. Gracias, Cata. Así es. Los chakras son esos centros de energía. Para mí, mi creencia en estos momentos es que nosotros somos energía, una energía creada por una energía superior, una divinidad, como la queramos llamar, el nombre que le queramos poner,
pero nosotros al tener esa energía tenemos un canal central y ese canal central hace que yo tenga 7 chakras y esos 7 chakras, esas energías hacen que mis órganos funcionen o no funcionen adecuadamente. Entonces, por ejemplo, vamos a nuestro chakra raíz y nuestro chakra sacro, que son esos dos principales, y empezamos a revisar pacientes, por ejemplo, mujeres con temas de ovulaciones dolorosas, menstruaciones irregulares, endometriosis, abortos recurrentes. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Uno hace toda la parte médica y no encuentra una explicación. Cuando vamos y testeamos cómo está ese chakra, pues es un chakra que tiene o está inmóvil o tiene la energía girando al contrario o está supremamente abierto, entonces no está controlando la energía. Obviamente los órganos que están contenidos ahí pues van a estar en un funcionamiento completamente desordenado. Al poder hacer el Reiki, hacer ese equilibrio de esa energía que fluya nuevamente, los órganos comienzan a recuperar su funcionalidad. Es maravilloso entenderlo. Hay muchos estudios científicos donde podemos encontrar esta relación de los chakras con las patologías. Está la biodescodificación que también nos habla de esto y podemos unirlo. Y como médicos, para nosotros es una herramienta súper poderosa. Primero, porque el ser médico ya nos da una credibilidad ante los pacientes. Y segundo, si yo puedo enlazar mi medicina con este tema energético, pues le voy a ayudar al paciente un montón, le voy a evitar procedimientos quirúrgicos y le voy a ayudar a que se estabilice energéticamente hablando. Esa vibración, cuando yo estoy deprimida, aburrida, que nada me sale, que nada me funciona, pues voy y me reviso esos centros energéticos y si alguno no está funcionando, pues las cosas en la vida tampoco me van a funcionar. Básicamente es, por eso están en la columna, entonces es mi centro. Si ese canal está bloqueado en algún lado, pues la energía se va a quedar atascada y no hay cómo pase. Entonces es maravilloso poder desbloquear y permitir que la energía fluya y que los órganos también y el cuerpo también pueda empezar a fluir de una manera diferente. María Tel, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras, bueno, ¿qué sugerencia les das ahora a las personas que están en casa, que te están viendo, en cuanto a sus hábitos saludables, sus hábitos de alimentación, sus hábitos emocionales? Y también que nos cuentes de tus terapias, de tus talleres y a dónde te pueden encontrar las personas, a tus redes sociales y a tus datos personales, pues a los que te puedan acceder a tus consultas. Claro que sí. Entonces, dentro de las terapias que estoy manejando, pues ya les he nombrado algunas, las constelaciones familiares, hago terapia de pareja, terapia de niño interior, lo trabajamos a través del arte, entonces es una terapia muy, muy bonita. También la terapia de respuesta espiritual y el Reiki. Dentro de las recomendaciones que yo les doy a los pacientes, y hoy les quiero dejar sobre todo con este tema que tenemos hoy en día de la pandemia, del COVID, es que tenemos que tener un sistema inmunológico alto. Y no solamente por el COVID, por cualquier enfermedad, por cualquier virus que haya en el ambiente, tenemos que tener un sistema inmunológico alto. Y el sistema inmunológico alto va a depender no solo de que me alimente bien o que haga ejercicio, sino también de manejar mi estrés. Si yo no manejo el estrés, yo tengo encima de los riñones, unas glándulitas que se llaman las glándulas suprarrenales y ellas liberan una hormona que se llama cortisol, que es el que me mantiene con los pelos de punta todo el tiempo, o sea, me mantiene activo, 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 activo. Y si ese activo, activo no se baja, pues mi cuerpo se va a reventar en algún momento. Entonces yo lo que necesito es aprender a manejar ese estrés para que ese cortisol no esté volando, para tener niveles regulados de cortisol, y eso lo trabajo a través de técnicas de meditación, técnicas de relajación, técnicas de respiración. Esto no tiene tanta ciencia como que en algún momento nos lo hayan pintado. Uno puede meterse a YouTube, escoger una meditación, escoger música relajante, inhalar y exhalar pausadamente y se va dando cuenta cómo el cuerpo va entrando en esa calma y en esa calma bajas el nivel de cortisol, subes tu sistema inmune. Entonces, alimentación saludable,
que es comer frutas, verduras, tomar suficiente agua. Tomar suficiente agua es tomar de 1,5 litros a 2 litros de agua diarios. Todos los seres humanos los necesitamos para poder cubrir nuestras necesidades. Hacer ejercicio, al menos 30 a 45 minutos de ejercicio cardiovascular para que nuestro metabolismo esté activo. Y obviamente esa parte de conexión a través de la meditación, la oración y las técnicas de respiración. Y bueno, en cuanto a mis redes sociales, me pueden encontrar en Mighty Amor. Estoy estrenando red social porque hice un cambio de marca. Entonces me encuentran en Instagram y en Facebook como Mighty Amor 2020. Me pueden escribir al número WhatsApp, que es el 310-362-4637. Me dejan el mensajito, yo siempre respondo. A veces me demoro un poquito pues porque estoy en consulta, pero siempre respondo los mensajes. Bueno, por el momento ahí en esos lugares me pueden encontrar. Hermosa, muchísimas gracias, espectacular, y más que todo tener a una médica de ese gremio metida de este lado, ¿no? Es súper lindo, súper poderoso. Testigos como tú que inspiran no solamente a muchas personas, sino también a otros del gremio, a saber que esto es posible, que es algo hermoso, que es algo súper lindo. Imagino que también está el mensaje detrás de salir del mecanismo, ¿no? No el mecanismo, sino de la industria médica, ¿sabes? Dentro del sistema, como se le dice usualmente, Total, ¿no? total. Y volverse uno su propio dueño, el dueño de su propia vida, de su destino y también de su capacidad de servir a los demás. Así que muchísimas gracias por tus palabras. Ha sido extraordinario. ¿Tú quieres decir algo más? Sí, yo estoy fascinada, te quiero dar las gracias porque, wow, eres la médica y de qué calibre tener mujeres como tú de este lado de la cara de la moneda, por decirlo así. Y bueno, te quiero dar las gracias también por compartir tu experiencia, abrir tu corazón, contarnos tu historia, que sé que es tan personal, pero también compartir con todas las personas todo lo que nos hablaste, que siento que es muy importante, tocaste muchos corazones. Y recuerden que les voy a dejar todos los datos de las redes sociales de María T en la descripción del video y en nuestras redes sociales para que la puedan seguir, puedan consultarle, puedan contactar con ella, adquirir parte de sus consultas, que siento que es muy importante, es vital que podamos tener la capacidad de conciencia de poder hacer las dos cosas alternativas que son armoniosas. Y miren, yo siento que todo lo que uno haga para uno es un regalo mágico, porque están preocupados por plata, miren, tranquilos, la plata llega luego de que se trabajen a nivel personal y espiritual, ya está. Ese es el resultado. Entonces, siento que es muy importante que eso lo tengan muy claro. Y bueno, nuevamente gracias a ti, gracias a todos. Recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like al video y compartir con todas las personas. Antes de eso, yo quería simplemente como cerrar todo lo que hemos escuchado el día de hoy y hemos aprendido con algo que ya se ha dicho tácitamente a lo largo de la entrevista, pero siento que hay que darle nombre propio en este momento, y es que ser religioso no necesariamente es ser espiritual, ¿saben? Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser espiritual. Una persona religiosa no necesariamente es espiritual, ¿saben? Entonces, es como el mensaje que nos queda al final de todo esto. Y simplemente quería cerrar con eso. Así que muchas gracias, María T. Muchas gracias. Vale, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, solamente quiero dejar un último consejito para todos, que busquen su autenticidad, que busquen ser felices, y uno solamente puede ser feliz cuando se ama a uno mismo y hace lo que realmente uno ama. Tan linda, gracias. Bueno, ya la escucharon. Entonces, si les gustó, si esto les pareció interesante, por favor quédense pendientes de nuestras próximas entrevistas porque van a ser igual de poderosas como esta. Así que nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Vale, chao, gracias.